que es analista político italiano. Francesco, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por la invitación, Francisco. Bueno, a ver, elecciones en Italia. ¿Qué nos puedes contar de esta señora Giorgia Meloni? Bueno, Giorgia Meloni es la lideresa del partido Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, que ha logrado la mayoría relativa de los votos. El 26% de los electores ha votado prácticamente por Giorgia Meloni. Entonces, estoy hablando de los votos válidos emitidos. Bueno, más de un cuarto de los votos válidos emitidos. Es un dato abrumador, considerado que en los últimos años Hermanos de Italia lograba una aprobación del 4%. Entonces, se trata de un boom, efectivamente, de este partido, que ha sido el único partido de oposición durante el gobierno de Mario Draghi. Y seguramente, claramente esto ha beneficiado a este partido, el único que no ha aceptado una coalición ancha, de amplia base. Y ojo, Giorgia Meloni es lideresa de un partido de extrema derecha, un partido que tiene unos rasgos racistas, xenófobos, nacionalistas, y ella se ha quedado abrumada por la victoria tan aplastante de su partido con relación a los otros, porque el PD, el Partido Democrático, ha llegado en segundo lugar con el 19% de los votos, el Movimiento 5 Estrellas con el 15%. Mucho más lejos se van a encontrar los otros partidos del centro derecha. La Liga de Matteo Salvini con un 8,9% y Fratelli d'Italia de Silvio Berlusconi con 8,3%. Entonces, hay una gran diferencia entre los partidos de la coalición derechista, y Giorgia Meloni hoy no ha participado en una rueda de prensa, proprio porque ha dicho que se ha quedado sorprendida por el gran éxito, la gran victoria electoral. Entonces, antes de declarar la victoria, quiso tomar un día más. Eso nos dice mucho. Ojo, sí. Ellos pensaban ganar, pero no de esta manera. Han ganado con un cuarto de los votos válidos emitidos. Es brutal. La mayoría que van a obtener tanto en la Cámara como en el Senado. Mayoría absoluta. Algo que no pasaba desde hace mucho tiempo, porque el centro derecha, con este partido de extrema derecha que lidera la coalición, va a obtener en la Cámara de los Diputados, de 400 diputados, 237. Es una mayoría aplastante. En el Senado, donde hay 200 senadores, 115. Entonces, es una mayoría aplastante, sobre todo en la Cámara. Claro. Ahora, cuando dices tú centro derecha, en realidad esa coalición, aparte de Fratelli, está la Liga, que no es precisamente un partido de centro derecha, sino de extrema derecha, con Matteo Salvini. El que sí se podría decir que es de centro derecha sería en todo caso el partido de Berlusconi, ¿no? Que es el partido de Forza Italia. Forza Italia. Que sería un partido europeísta, liberal, ¿no? Sí, yo hago referencia también a una coalición más de centro derecha con una atracción de extrema derecha, ¿no? Entonces, una tensión hacia la extrema derecha, considerando también cómo la Liga de Matteo Salvini ha sido ya anteriormente un partido de gobierno, coalición con el Movimiento 5 Estrellas. Después ha ingresado también en la coalición que ha respaldado a Draghi, a pesar de criticar unas posturas. Entonces, ojo, se ha suavizado mucho el discurso antieuropeísta, euroescéptico de la Liga. Y ojo, durante la campaña electoral, también el discurso de Hermanos de Italia, un discurso euroescéptico, que iba en contra, por ejemplo, del euro, de la moneda única. Y ahora estos partidos, tanto la Liga como Hermanos de Italia, no están en contra de la moneda única, pero sí, en el caso de Hermanos de Italia, se quiere renegociar el pacto de estabilidad que fija unos parámetros en el déficit público. Prácticamente no se puede superar el 3% del PBI. Entonces,
Ojo, se han suavizado unas posturas que antes eran mucho más extremas. También con relación a la OTAN. Claro. Ojo. Ella, es verdad, ella, Meloni, ella es totalmente atlantista, ¿no? Contrariamente, me parece, a la Liga, ella es atlantista. Correcto. Y ella, así como Matteo Salvini es amigo de Putin y tiene simpatía por él, ella no es para nada eso, ella es totalmente pro-OTAN y tiene esa postura. O sea, ahí hay una discrepancia entre esas dos fuerzas de la coalición, ¿no? Correcto, Francisco. No hay coherencia ni homogeneidad. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que probablemente buscarán una estabilidad de la coalición, pero hay diferencias. Hay diferencias, sobre todo con Forza Italia, que es la fuerza más moderada de esto, ¿no? De esta coalición de derecha. Es la fuerza más moderada, pero es la fuerza que paradójicamente ahora cuenta menos, 8,3%, claro. Prácticamente. Es la que cuenta menos. Por eso tenemos una relevancia mayor del Hermanos de Italia, ¿no? Extrema derecha, una liga que un poco se ha acomodado con la experiencia gubernamental, pero yo creo que cuando se tratará de negociar con Bruselas deberán tener mucho cuidado, sobre todo en consideración de todos los fondos comunitarios que se están estableciendo y que se irán repartiendo entre los países de la Unión Europea para favorecer la recuperación económica post-pandemia. Claro. Entonces, yo creo que habrá también una posición bastante pragmática del nuevo gobierno que se irá formando, sin embargo, habrá un discurso también nacionalista. Claro. Ahora, justamente en relación a lo que tú decías, ¿no? Italia, como además se dijo en el reportaje, Italia tiene una situación financiera muy complicada, ¿no? Tiene una deuda que ya sobrepasa el 50% respecto al PBI, que es una cosa enorme, y si había logrado, digamos, recuperar en parte, digamos, este tema de los fondos europeos que habían permitido que bajaran las tasas de interés que le cobran a Italia, pues si no aplican un programa ya negociado con la Unión Europea, eso podría generar que los especuladores, ¿no? Especuladores financieros apuesten porque eso es una cosa increíble, le digo al público, la gente puede ganar dinero especulando que tal instrumento financiero aumenta de precio, pero también puede ganar dinero especulando que ese activo financiero se va a ir al suelo, ¿no? Sí. Y eso es lo que algunos están pensando que podría pasar con la deuda italiana, que comience a irse al suelo y ellos van a ganar con eso y forzar que vaya más al suelo. Entonces ahí tiene que ser sumamente cuidadoso el nuevo gobierno con lo que vaya a hacer, porque eventualmente pues se podía producir una situación parecida a la que se produjo en la época de la deuda, la crisis de la deuda en la década pasada, ¿no? Correcto, Francisco. Has dicho muy bien de cómo los mercados pueden tranquilamente influir sobre el andamiento de la economía real de un país. Por eso, el nuevo gobierno deberá ser bastante pragmático, tomar unas medidas para evitar que pueda darse una especulación financiera. Porque en el caso de una especulación financiera, como tú has dicho, se puede tumbar la economía de un país. Hay que tener mucho cuidado. Claro. Por eso yo creo que, a pesar de la propaganda electoral, que en parte también se ha suavizado, es cierto también que unos dossiers que hay, unos temas que han sido la bandera de la campaña electoral, estos temas van a quedar ahí. Por ejemplo, el tema de la migración. Pero en otros temas yo creo que se irá suavizando. Por ejemplo, los dos partidos, tanto Liga como Hermanos de Italia, que antes no eran tan atlantistas, se han reacomodado. En el tema de migración eso lo veo más difícil, propio porque con un discurso populista se ha hecho referencia a la necesidad de bloquear la llegada de los migrantes irregulares, principalmente de África. Entonces, responsabilizar también a otros países europeos. Ahí es posible que habrán fuertes tensiones sobre el tema de la migración irregular. Claro, ahora ese tema es complicado porque no hay que olvidar que eso también se lo quiero explicar al público, de acuerdo al derecho internacional marítimo, cuando hay personas que están en el mar
en barcazas muy frágiles, que son el caso de estos inmigrantes, que están en riesgo de ahogarse, los barcos están obligados a rescatarlos, ¿no? Cualquier barco, y además hay barcos de ONGs que se dedican a recorrer el mar Mediterráneo en busca de gente así para rescatarla. Y lo que tienen que llevar al primer puerto seguro, y los puertos más seguros son los de, en todo caso, Malta y los de Italia. O sea, lo tiene que llevar de todas maneras a Italia. No hay que olvidar que Matteo Salvini está procesado, me parece, por haber tratado de impedir que los migrantes, cuando él era ministro del Interior, desembarcaran en un barco de una ONG, ¿no?, que tenía una capitana alemana que incluso fue arrestada. O sea, ese discurso de antimigración de Italia se estrella contra el derecho internacional. Yo no veo cómo podrían ellos otra vez intentar bloquear el paso de los barcos que han recogido a migrantes, porque viola el derecho internacional y después pueden ser objeto de procesos. Seguro, eso es algo que probablemente se irá intensificando y utilizarán como argumento la negativa de diferentes puertos de otros países, como por ejemplo la isla de Malta, al ingreso a la posibilidad de hospedar estos barcos y darle asilo a las personas. Y ya ocurrió en el pasado. Entonces probablemente se hará un discurso bastante nacionalista y que puede violar las normas internacionales a las cuales tú has hecho correctamente referencia, y, ojo, también normas comunitarias. Y paradójicamente, Italia, en el tema de la migración, podría alinearse con los países del Grupo de Visegrado. Algo que parecía antes impensable. Cuando hablamos de los países del Grupo de Visegrado, hacemos referencia a los países del este de Europa que ingresaron en la Unión Europea después de la disolución de la Unión Soviética. Hago referencia esencialmente a Hungría, Polonia, República Checa, Checoslovaquia. Estos son los países principales. Y ojo, porque estos países tienen una postura bastante rígida y dura, poco solidaria en el caso de repartir cuotas de migrantes irregulares. Pero ahí se van a ir discrepancias, porque justamente lo que Italia, Grecia, España están buscando, oigan, que no podemos cargar con todos los migrantes que llegan por acá, ustedes también tienen que recibir. Ahí van a tener discrepancias con esos cuatro países, porque hasta el momento ellos no quieren recibir ningún inmigrante. Bueno, están recibiendo igual, más o menos, ¿no? Pero ellos no quieren esa repartición, ¿no? No quieren esa repartición. Y paradójicamente estos países podrían alinearse con una Italia ahora que tiene un viraje hacia la extrema derecha y cerrar los puertos, algo que sería impensable, honestamente, que podría también violar unas normas internacionales con relación a lo que tú has dicho antes. Claro. Podría darse también, ¿no?, que estos gobiernos de los países de Visegrado, hay que recordar que hay varios gobernantes que son de extrema derecha y derecha ahí, entonces paradójicamente podrían llevarse bien. Quiero recordar que muchísimos partidos de centro derecha y de extrema derecha europeos han saludado con alegría. Bueno, positivamente, sí, claro, con alegría la victoria de Giorgia Meloni. Entonces podría darse un cambio en el tablero, ¿no?, geopolítico y de las alianzas internas, ¿no?, entre los gobiernos europeos, con este cambio que se va a dar en Italia. Pero hay que esperar, hay que ver el gobierno que se formará. Probablemente va a ser Giorgia Meloni la primera ministra. Eso yo diría que es algo que, considerando las fuerzas, ¿no?, entre los partidos que resultan del voto, creo que sea inevitable. Es decir, es algo que se va a dar sí o sí. Hay que ver cómo se irán distribuyendo las carteras y sobre todo el programa que presentará a las dos cámaras. Claro, interesante. Bueno, en todo caso es la primera mujer en Italia en alcanzar ese cargo, ¿no? Y lo que tú decías de la derecha en Europa, pues hay que ver que en Suecia también, ¿no? Había una elección hace 2 semanas en la que una coalición de centro-derecha, donde está un partido considerado de extrema derecha, ha llegado, bueno, tiene muchas posibilidades de estar en el gobierno, ¿no? Y en Francia no hay que olvidar que el partido de Marine Le Pen ha llegado 2 veces a la segunda vuelta, en 2017 y 2022 en la elección presidencial.
¿no? Y efectivamente, como tú Correcto. dices, en Polonia también hay un partido nacionalista y también en Hungría hay otro, y entonces efectivamente hay un progreso de esa corriente en Europa. Pero bueno, en todo caso vamos a ver, ¿no? Efectivamente, como tú dices, no es que ella pueda, la señora Meloni pueda hacer todo lo que eventualmente su partido, digamos, las banderas de partido, digamos, pueda, digamos, defenderlas al máximo, va a tener que, de todas maneras va a tener que hacer concesiones, porque además en un contexto, como ya dijimos, Italia está en una postura económica muy, muy complicada y necesita el dinero de la Unión Europea. Pero en fin, ya tendremos oportunidad de conversar seguramente cuando esté por fin definido el gobierno, que entiendo no va a pasar antes de 5 o 6 semanas. Creo que todavía la Correcto. conformación del gobierno es un tema, también toma su tiempo y entonces eso va a demorar todavía, ¿no? Sí, se demora bastante porque se deberán reunir las nuevas cámaras. Claro, en 3 semanas Sí, todavía, ¿no? 3 semanas me sí, parece, ¿no? correcto, 3 semanas. Claro, En 3 semanas se van a reunir las nuevas cámaras, entonces ahí podemos empezar con el discurso también del voto de investidura. Pero se deberá empezar antes con las consultaciones. El jefe de Estado deberá escuchar a los representantes de las diferentes bancadas que se irán formando. Entonces, como tú has dicho, necesitamos de tiempo. No es claro, algo que se va a dar mañana. claro. Dentro de 3 semanas comienza una roadmap para darle un gobierno al país, una mayoría que, bueno, está formada, debe simplemente seguir todo un rumbo, se debe seguir un rumbo oficial para llegar al encargo. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, muy bien, Francesco, estaremos al tanto y te volveremos a llamar una vez que ya tengamos gobierno. No será habemos papa, pero habemos primera ministra. Muchas gracias, Francisco. Ok, listo. Chao, chao. Hasta pronto. Chao. Recordemos